Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy queremos compartir una historia muy emotiva sobre el amor, la lealtad y una dolorosa despedida a un miembro muy especial de la familia. Es la historia de un pequeño perro llamado Bebe, un amigo de 4 patas que trajo mucha alegría, risas y amor a la familia de Juende y a su pequeña hija Maya. Durante muchos años, Bebe vivió con la familia como si fuera un verdadero miembro del hogar. No era solo una mascota, sino parte de los recuerdos de los días tranquilos y de los momentos felices en aquella pequeña casa. Desde el primer día en que Bebe llegó al hogar, rápidamente se ganó el corazón de todos. Con sus ojos brillantes, su cola moviéndose sin parar, y su carácter naturalmente amigable parecía entender que había encontrado un verdadero hogar. Desde entonces, la casa siempre estuvo llena de risas, y en medio de todos esos momentos cálidos, Bebe siempre estaba presente como un amigo fiel. Maya creció junto a Bebe. Cuando ella apenas daba sus primeros pasos, Bebe siempre estaba a su lado siguiéndola en silencio como un pequeño guardián. Cada vez que Maya tropezaba o comenzaba a llorar, Bebe se acercaba suavemente y apoyaba su cálida nariz en la mano de la niña como si quisiera decirle: «No te preocupes, estoy aquí». Con el paso del tiempo, entre Maya y Bebe se formó un vínculo especial que nadie podía reemplazar. La niña solía contarle a Bebe sus pequeñas historias, las cosas buenas que le pasaban en la escuela, los sueños inocentes de su infancia, o incluso secretos que no compartía con nadie más. Cada mañana, cuando el sol apenas salía, Bebe ya estaba despierto y corría hacia la puerta. Se quedaba allí pacientemente moviendo suavemente la cola mientras se preparaba para salir a trabajar. Parecía ser la manera especial de Bebe de desearle a su dueño un buen día. Por la tarde volvía a sentarse junto al pequeño camino que llevaba a la casa, observando a cada persona que pasaba. Y cuando veía a Maya regresar de la escuela a lo lejos, Bebe se levantaba de inmediato, ladraba con alegría y corría hacia ella lleno de emoción. Maya siempre se reía al verlo. Corría hacia él y lo abrazaba con fuerza, a veces incluso le susurraba pequeños secretos en sus orejas peludas. Para Maya, Bebe no era solo un perro, era su mejor amigo. En la madre de Maya también sentía un cariño muy profundo por Bebe. En las tardes tranquilas, cuando ya había terminado el trabajo de la casa, solía sentarse en una silla de madera en el patio. Bebe se acostaba a su lado relajado bajo la cálida luz del sol. Ella acariciaba su suave pelaje y hablaba con él como si pudiera entender cada palabra. Cada noche, cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, Bebe se acostaba tranquilamente debajo de la mesa. De vez en cuando levantaba sus ojos brillantes cuando Maya le pasaba a escondidas un pequeño trozo de comida. Esos momentos sencillos creaban un ritmo de vida cálido y tranquilo para la familia. Los fines de semana eran el momento que todos esperaban con más ilusión. Maya corría por el césped del jardín trasero mientras Bebe la perseguía feliz alrededor de los arbustos y los árboles. Sus alegres ladridos llenaban todo el jardín, haciendo que Gen y Ide sonrieran al ver a su hija y al pequeño perro jugando juntos. A veces, Bebe encontraba una pequeña pelota o una rama y corría a dejarla a los pies de Maya con una expresión orgullosa, como si la estuviera invitando a comenzar un nuevo juego. Con el paso de los años, Bebe se convirtió en un testigo silencioso de muchos recuerdos familiares, cumpleaños, días de lluvia, en los que todos se sentaban junto a la ventana, celebraciones acogedoras y noches tranquilas. Su presencia traía alegría, consuelo y una sensación de calidez al hogar. Pero un día ocurrió algo que nadie deseaba. Bebe de repente comenzó a sentirse débil y dejó de comer. Al principio la familia pensó que tal vez solo estaba un poco enfermo. Pero cuando su estado empeoró, Gen y Ide lo llevaron rápidamente a varias clínicas veterinarias con la esperanza de poder salvar a su pequeño amigo. Hicieron todo lo posible,
Pero tristemente Bebe no pudo superar su enfermedad. El día en que Bebe se fue, la casa quedó extrañamente silenciosa. Ya no se escuchaban sus pequeños pasos corriendo por el patio, ni sus ladridos felices cuando Maya regresaba a casa. La familia enterró a Bebe en la parte trasera del jardín, el lugar donde más le gustaba correr y jugar. Bajo un árbol familiar lo dejaron descansar entre amor y lágrimas. Maya colocó junto a la pequeña tumba la pelota que más le gustaba a Bebe. Acarició suavemente la pequeña lápida mientras permanecía en silencio durante largo rato, como recordando todos los momentos en que Bebe estuvo junto a la familia. Aunque Bebe ya no está, los recuerdos de él siempre vivirán en sus corazones. Bebe no era solo un perro. Era un amigo, un pequeño protector y una parte irreemplazable de la familia. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor apoya nuestro canal dando me gusta al video, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote para ver más historias conmovedoras sobre el amor, la familia y los amigos más fieles. Para los demás, Bebe quizás solo era un pequeño perro común. Pero para Hide y la pequeña Maya, Bebe no era solo una mascota, era familia. Durante muchos años, Bebe vivió a su lado como un amigo fiel, llenando la pequeña casa con amor incondicional y con la alegría sencilla de cada día. Su presencia se había vuelto una parte tan natural de la vida, que nadie podía imaginar cómo sería ese hogar sin él. Las mañanas en el patio siempre comenzaban con el sonido de sus pequeñas patas corriendo sobre la tierra. Bebe solía ser el primero en despertar, corriendo feliz por el jardín con las orejas levantadas y la cola moviéndose sin parar, como si estuviera dando la bienvenida a un nuevo día. Pero una mañana tranquila, Gwen notó que algo no estaba bien. En lugar de correr y jugar en el patio como siempre, Bebe estaba acostado en silencio en un rincón de la casa. Sus ojos se veían cansados, y los movimientos que antes eran ágiles ahora parecían lentos y débiles. Hai lo llamó suavemente por su nombre y le llevó su plato de comida favorito, el que siempre terminaba en pocos segundos. Pero esta vez Bebe solo miró el plato y luego apartó la cabeza. Era la primera vez que Bebe rechazaba su comida. Una sensación de preocupación se extendió inmediatamente en su corazón. En los días siguientes, el estado de Bebe no mejoró. Comía muy poco. A veces solo lamía un par de bocados antes de acostarse otra vez. La mayor parte del tiempo permanecía quieto, respirando lentamente como si su cuerpo estuviera perdiendo fuerzas poco a poco. Maya también notó el cambio muy pronto. La niña se sentó junto a Bebe en el suelo, pasando suavemente sus pequeñas manos por su pelaje familiar. «Bebe, ¿estás enfermo?», susurró Maya. «Por favor, recupérate pronto, para que podamos volver a jugar». La voz inocente de la niña hizo que la habitación se llenara de una tristeza silenciosa. Al ver a su hija tan preocupada, Gwen y Hide decidieron que no podían esperar más. Llevaron rápidamente a Bebe a la clínica veterinaria más cercana con la esperanza de que los médicos pudieran encontrar la causa. El veterinario examinó a Bebe, con mucho cuidado le dio medicamentos y le pidió a la familia que lo observara durante algunos días. Pero después de varios días, su estado no mejoró. Sin querer rendirse, Gwen y Hide siguieron llevando a Bebe a otras clínicas en los pueblos cercanos. Condujeron durante horas sosteniéndolo con cuidado en sus brazos, como si estuvieran protegiendo algo muy valioso. Cada vez que entraban a una nueva clínica, llevaban con ellos una pequeña esperanza de que tal vez esta vez alguien encontraría la forma de salvar a Bebe. Los médicos hicieron muchos exámenes y probaron diferentes tratamientos, pero tristemente la enfermedad de Bebe parecía empeorar cada día más. En casa el ambiente se volvió silencioso. Ya no se escuchaban las risas de Maya corriendo por el patio. En cambio, la niña solía sentarse junto a Bebe durante horas hablándole como si sus palabras pudieran darle fuerzas. A veces, Maya también traía la pequeña pelota que a Bebe más le gustaba y la colocaba a su lado.
Mira, traje la pelota. Jugaremos cuando te mejores. Esas palabras hicieron que Gwen tuviera que apartarse muchas veces para secarse las lágrimas. Trataba de mantenerse fuerte para animar a la familia, pero en el fondo también sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más difícil. Entonces, una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, Bebe estaba acostado sobre su pequeña manta en la sala. Heidi y Maya estaban sentados muy cerca de él. Le acariciaban suavemente el pelaje y lo llamaban por su nombre. Parecía que Bebe entendía que su familia estaba allí con él. Miró a cada uno con una mirada suave, como si quisiera recordar sus rostros por última vez. Su pequeña cola se movió débilmente, y luego, Bebe cerró los ojos lentamente. Su respiración se fue apagando poco a poco. La habitación quedó completamente en silencio. Gwen abrazó a Maya cuando la niña empezó a llorar. Permaneció de pie a su lado con los ojos rojos, tratando de aceptar la dolorosa realidad. Después de tantos años de lealtad y amor, Bebe, el pequeño perro que tanto amaban, se había ido. Había dejado un gran vacío en el corazón de toda la familia. A la mañana siguiente la casa se sentía extrañamente silenciosa. Ya no se escuchaban sus patas corriendo por el suelo. Ya no había ladridos alegres cuando alguien salía al patio. Gwen se despertó temprano como siempre. Pero en lugar de ver a Bebe esperando junto a la puerta, solo quedaba el espacio vacío donde solía acostarse. Ese momento hizo que su corazón se apretara de tristeza. Salió al jardín trasero donde Bebe había corrido y jugado con Maya durante tantos años. Se quedó de pie en silencio mirando alrededor. Cada rincón del jardín, el árbol, el césped, el pequeño sendero parecía guardar un recuerdo de Bebe. Y en ese momento se dio cuenta de algo. Bebe quizá ya no estaba con ellos, pero el amor y los recuerdos que dejó siempre permanecerán en este hogar. Aquel final de la mañana, el ambiente alrededor de la casa estaba más silencioso que nunca. La luz suave del sol caía sobre el jardín trasero, el mismo lugar donde antes se escuchaban los ladridos alegres y los pasos juguetones de Bebe. Salió en silencio hacia la parte de atrás de la casa. Eligió un lugar bajo el árbol familiar del jardín donde a Bebe le gustaba descansar al mediodía. Allí el césped era suave y la luz del sol siempre era cálida. También era el lugar donde Bebe solía quedarse acostado mirando a Maya jugar, moviendo suavemente la cola cada vez que la niña pasaba corriendo. Con las manos pesadas y el corazón lleno de tristeza, empezó a cavar una pequeña tumba. Cada golpe de la pala parecía traer consigo recuerdos del pequeño perro que había acompañado a la familia durante tantos años. No muy lejos de allí, Gwen estaba de pie junto a Maya, sosteniendo con suavidad la mano de su hija. La niña todavía no entendía del todo qué era la muerte, pero sabía una cosa con certeza: su mejor amigo ya no volvería a despertarse. Los ojos de Maya estaban rojos de tanto llorar. Abrazaba con fuerza la pequeña manta donde Bebe solía dormir como si fuera lo último que aún guardaba su calor. Cuando la pequeña tumba estuvo lista, la familia permaneció en silencio por un momento. Con cuidado envolvieron a Bebe en su manta favorita. En ese instante, Gwen se detuvo. Se inclinó y con manos temblorosas acarició el suave pelaje de Bebe por última vez. Las lágrimas cayeron en silencio mientras susurraba: «Gracias por haber estado con nosotros todos estos años». Su voz era tan suave que casi se perdió en el viento. Levantó a Bebe con cuidado y lo colocó en su pequeño lugar de descanso bajo el árbol. Hizo todo muy despacio, como si todavía no quisiera aceptar que aquel era el último adiós. Maya permanecía a un lado mirando en silencio. Entonces de repente la niña se arrodilló. De su bolsillo sacó su pelota de juguete favorita, la misma que Bebe solía perseguir por todo el patio. La colocó suavemente junto a él. «Para que Bebe no se sienta solo», dijo Maya con la voz temblorosa.
Ese gesto inocente hizo que Huen y De no pudieran contener las lágrimas. Con calma, De empezó a cubrir la pequeña tumba con tierra. La familia permanecía junta en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la pala y el viento suave que cruzaba el jardín. Las hojas susurraban suavemente en las ramas del árbol como si la naturaleza misma estuviera despidiéndose de BBE. Cuando todo terminó, De colocó una pequeña placa de madera junto a la tumba. En ella escribió el nombre de BBE con letras sencillas pero llenas de cariño. Después Huen plantó algunos pequeños ramos de flores alrededor de la tumba. Esperaba que cada vez que llegara la temporada de flores, éstas recordaran a la familia la alegría y la felicidad que BBE había traído a sus vidas. En los días que siguieron, la vida en la casa fue retomando poco a poco su ritmo habitual. Pero algo faltaba, un vacío que nadie podía llenar. A veces, Maya todavía corría hacia la puerta trasera cuando volvía de la escuela, como si esperara que BBE apareciera corriendo para recibirla con la cola moviéndose sin parar. Y entonces se detenía, porque BBE ya no estaba allí. En las tardes tranquilas, Huen solía sentarse en la silla de madera del patio. Su mirada se dirigía hacia la pequeña tumba bajo el árbol, donde las flores comenzaban a abrirse. Recordaba los días en que BBE se acostaba a su lado bajo el sol, con sus ojos bondadosos y la cola moviéndose suavemente. Aunque BBE ya no estuviera físicamente con ellos, el amor y los recuerdos que dejó siguen vivos en el corazón de toda la familia. Para Huende y Maya, BBE nunca fue solo un perro. Fue un amigo fiel, un protector silencioso y un miembro irreemplazable de la familia. Y aunque el tiempo pueda suavizar el dolor, el vínculo que compartieron con BBE nunca desaparecerá. Porque el amor verdadero no desaparece cuando alguien se va. Permanece en los recuerdos, en los momentos vividos y en el corazón de quienes los amaron. Después de que cubriera con la última capa de tierra la pequeña tumba, todos permanecieron de pie bajo el árbol. Nadie dijo nada durante varios minutos que parecieron eternos. Maya seguía arrodillada junto a la tumba. Extendió la mano y tocó suavemente la tierra que aún estaba tibia y húmeda. Sus pequeños dedos temblaban como si todavía esperara que si tocaba con cuidado, BBE pudiera sentirlo. BBE, susurró. Su voz era tan baja que casi se perdió en el viento. Huen se inclinó para ayudar a su hija a levantarse, pero Maya negó con la cabeza. La niña miró la pequeña placa de madera recién colocada en la tierra, donde el nombre de BBE estaba escrito con letras sencillas. Una lágrima cayó por su mejilla. ¿Mamá?, preguntó Maya con la voz temblorosa. BBE sabe que lo queremos. Aquella pregunta inocente hizo que todo el jardín pareciera quedarse en silencio. Huen se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza mientras las lágrimas seguían cayendo. Claro que sí, hija, dijo suavemente. BBE lo sabe. Y también nos quería mucho. Maya miró la tumba una vez más. Colocó su pequeña mano sobre la tierra como si estuviera despidiéndose de su mejor amigo. BBE, susurró. Gracias por jugar conmigo, por correr conmigo y por esperarme en casa todos los días. Su voz se quebró en un sollozo. Si estás en el cielo, no te olvides de mí. Giró el rostro para ocultar sus ojos enrojecidos. Huen abrazó a Maya con más fuerza. Fue la primera vez que Maya comprendió realmente que BBE nunca volvería. Y esa tristeza le hizo doler profundamente el corazón. Unos días después, una tarde, Maya salió sola al jardín trasero. La luz del atardecer cubría la pequeña tumba bajo el árbol con un tono dorado y suave. Las flores que Huen había plantado alrededor ya comenzaban a florecer. Maya se sentó frente a la tumba. Colocó la pequeña pelota, la misma que antes BBE adoraba perseguir, justo delante de la placa de madera. BBE, hoy saqué una buena nota en la escuela, dijo en voz baja. Pero cuando salí de clases, ya no había nadie corriendo para recibirme. Maya bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre el césped.
Una brisa suave atravesó el jardín haciendo que las hojas del árbol susurraran. En ese momento Maya recordó las tardes de antes. Las tardes en que apenas se abría la puerta BBE, corría hacia ella lo más rápido que podía con la cola moviéndose sin parar y los ojos brillando de alegría. Maya cerró los ojos. BBE, susurró. Si puedes oírme, corre muy rápido, ¿sí? La niña lanzó suavemente la pelota hacia el césped. La pelota rodó unas cuantas vueltas y luego se detuvo. No hubo pasos corriendo. No hubo el ladrido familiar. Solo el viento suave pasando por el jardín. Maya se quedó quieta durante unos segundos. Luego sonrió suavemente a través de sus lágrimas. No pasa nada, BBE, dijo. Sé que todavía me estás mirando. Se levantó y se sacudió suavemente las manos. Antes de irse, Maya se volvió para mirar la pequeña tumba bajo el árbol. La luz de la tarde atravesaba las hojas y caía sobre ella como un cálido círculo de luz. Y en ese instante Maya sintió como si BBE todavía estuviera muy cerca, ya no corriendo por el patio, pero viviendo para siempre en su corazón.